Quiero compartir con usted mi opinión. Los costarricenses siempre nos vanagloriamos de no tener ejército. Genial. Sin embargo, nunca le apostamos a tener un buen cuerpo diplomático y nunca exigimos tener una política exterior sustancial y con horizonte. En algún momento la administración Solís nos habló de mirar al sur. Nos miramos al sur, no hemos mirado al norte, no hemos mirado al este ni al oeste. Al final de cuentas, si hay una pata del banco que fraquea en la actual administración, es la política exterior, que es fundamental, porque es desde el ministerio, desde la Cancillería, donde debería gestarse un ministerio de relaciones intersectoriales, que permita al Ministerio de Agricultura promover sus necesidades y sus fortalezas, que permita al Ministerio de Economía lo mismo, que le permita al Ministerio de Vivienda lo mismo, etc. El Ministerio de Relaciones Exteriores es fundamental en nuestras políticas exteriores. Sin embargo, va por mal camino y en esta administración especialmente falece, tiene falencias grandes de hacia dónde debe ir nuestra política exterior. Usted y yo somos responsables de velar porque esa política exterior tenga un horizonte claro. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo sacar provecho de las marchas bajas de un carro automático? En un carro automático, la palanca de cambios puede tener posiciones marcadas con LO1, 2 y 3, las cuales pueden usarse como marchas bajas y funcionan como un sistema de frenos de motor para situaciones especiales como una pendiente pronunciada. Si utilizas las marchas bajas como freno de motor, se consigue un menor desgaste en los frenos, un menor esfuerzo del sistema y se evita el recalentamiento de las fibras. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Ay, el Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. No puedes decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no puedes escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras,
charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Para conversar sobre la política exterior de nuestro país durante la actual administración Solís Rivera, he invitado a dos especialistas, a Carlos Murillo Zamora y a Pablo Barahona Cruz. Ambos bienvenidos a Noches sin Tregua. Gracias, un placer estar acá, como siempre, Claudio. Gracias por la invitación y sobre todo compartir con un especialista como Pablo. Yo creo que en una coyuntura particular todavía es más rico este tema. Los invito a brindar por Costa Rica, por nosotros y por el televidente. Salud. Si yo tuviese que definir cuáles deberían ser los 2 o 3 bastiones de la política exterior de Costa Rica, ¿cuáles deberían ser, Carlos? Así, bien definidos, sencillamente definidos, ¿cuáles deberían ser las 3 matrices? Yo creo que históricamente el país se ha caracterizado por conducir y buscar una imagen de Costa Rica como un país particular, pequeño, pero que tiene un nivel de prestigio que se reconoce a nivel mundial. Ha tenido altibajos, pero eso ha sido una constante desde el siglo XIX, no en las últimas décadas. Segundo, algo que se ha venido descuidando, que es la defensa de los principios del derecho internacional, particularmente los derechos humanos. Y tercero, el rol de Costa Rica en la región como un país diferenciado, pero no porque, como muchos piensan, se considere superior a los otros, sino en función de una serie de valores que Costa Rica a lo largo de casi 2 siglos de independencia ha defendido. ¿Y estás de acuerdo vos, Pablo? ¿Agregarías algún otro elemento? Sí, agregaría, pero sintéticamente diría que son 3 elementos basales. Uno es sin duda la defensa de la democracia en el marco de los derechos humanos, que eso históricamente ha sido un sello muy fuerte para Costa Rica en su política exterior. Sin duda también el sello verde de un país ecológicamente equilibrado, y todo eso en un marco de humanismo que nos hace echar el carrete bastante para atrás y recordar que la fundación precisamente del derecho internacional como sustrato de lo que queda de la política no perecedera, eso es lo que queda al final del derecho internacional contenido, es precisamente el humanismo, el poner al ser humano en el centro de la preocupación y de la ocupación del Estado. Ahora bien, dentro del marco, porque lo que nos interesa es analizar la administración Solís Rivera, sobre la cual yo encuentro algunas falencias, pero no quisiera ser yo quien las plantee ni quien las tenga que discutir acá, sino que ustedes son los invitados. ¿Se cumplen con esas prioridades? ¿Sienten ustedes que el actual canciller, el actual Ministerio de Relaciones Exteriores, conformado por el presidente y por el canciller, tiene una línea clara? Y le digo esto para complementar, porque el presidente, lo que uno recuerda en su inicio, fue cuando dijo, vamos a volver a ver hacia el sur. Y eso fue básicamente un lineamiento. ¿Cuál es la opinión, Pablo? Bueno, yo diría que Costa Rica encuentra algunas falencias, pero que son más estructurales y no tanto de gobierno. Solemos, cuando analizamos estos temas, a veces cargarle demasiado la mano a una administración sin tomar en cuenta que hay elementos estructurales que impiden a todo líder político realmente tomar decisiones, ejecutar un programa o incluso que se cumpla un lineamiento específico en cuenta en política exterior. El cuento de que hay mandos medios que tienen un poder instalado no es realmente un cuento, sino que es una verdad política del tamaño de una catedral.
Hay una enorme insuficiencia, diría yo también, en nuestro cuerpo diplomático. Creo que si bien es cierto, el lugar común es decir que tenemos un cuerpo diplomático fantástico, creo que eso lo único que denota es que falta crítica precisamente, y masa crítica de la constructiva, pero masa crítica al fin, en la academia costarricense para observar y para analizar precisamente esas falencias que deberían ser señaladas, no desde el rápido y superficial repaso de los periodistas a quienes se les ha cedido esa estafeta de control y de crítica, y se les ha pedido incluso el análisis también. Eso le corresponde normalmente a una academia mucho más comprometida que debe ir hacia adelante detectando dónde están las falencias. Y sin duda yo pienso que sí también pues hay algunas incongruencias que parten sobre todo del liderazgo ejercido políticamente en esta administración a partir de un canciller que no es necesariamente muy afín con el cuerpo de embajadores, que no dudo yo que debe saber bastante más de comercio exterior que de donde viene su experiencia. No estoy diciendo nada que no se sepa, más que de política exterior, y creo que eso es bastante notorio. Podemos ir a lo casuístico si es del caso, Claudio, pero creo que ahí podemos dejar una crítica instalada que nos hace ver que pues hay una divergencia ideológica también importante, no solo entre el canciller y embajadores, sino también entre el canciller y el presidente. Alianza del Pacífico ha sido un tema, mismo, y podría decir otro, ¿no? Sí, pero en eso mismo, esas diferencias ideológicas en los países que tienen cuerpos diplomáticos bien establecidos, carrera diplomática, pues debe también hacerse presente con los cambios de gobierno. Me imagino que el cuerpo diplomático, cada persona tendrá su opinión. Claro, Claudio, lo que pasa es que en Costa Rica yo creo que hay 4 aspectos que han estado presentes en las diferentes administraciones, pero en esta se ha hecho más visible por múltiples razones. Uno es que hay que recordar que la política exterior es una política pública muy particular, que requiere un tratamiento de igual manera particular. En segundo lugar, hay un aspecto fundamental que limita el quehacer de quienes están en ese marco institucional de formular la política exterior, que es toda la legislación que proviene desde mediados del siglo pasado y que entraba muchos procesos. En tercer lugar, y ya Pablo se refería de alguna manera a ese asunto, es cuál es la posición del canciller dentro del gabinete, que en distintos momentos ha sido evidente las diferencias y los fraccionamientos que hay dentro de ese gabinete, el hecho de que en muchos aspectos tiene que competir con el ministro de Comercio Exterior, que tiene también otra línea de acción, y algo que se hace cada vez más evidente, sobre todo en el último año, que es el rol que ha asumido el presidente en materia de política exterior, a veces olvidando que es el presidente y que tiene un funcionario como el ministro de Relaciones Exteriores encargado de ejecutar la política exterior. Pero en ese marco, cuando el presidente arranca, sí había, y se lo dije en esta misma Cámara, que si había algo que se le reconocía era su expertise en política exterior, o por lo menos partíamos de que tenía un gran conocimiento en política exterior. El actual canciller ciertamente no la tiene, lo suyo es comercio exterior, como bien lo decía Pablo, pero también arranca con algún aprecio, un reconocimiento ciudadano. Yo he mantenido la idea de que más que todo fue por la fortaleza que tuvo en remover algunos embajadores en el arranque que mostraron algún mal manejo de las redes o más, pero no tanto porque uno haya visto un plan, porque yo lo que quisiera es descubrir, o que ustedes me ayuden a evidenciar, cuál es el plan o cuál es la hoja de ruta de nuestra política exterior en la actualidad. Claro, porque hubo una propuesta de un plan de acción en septiembre del 2014 y prácticamente hoy eso está desaparecido. Pero te agrego un elemento que ha diferenciado. En el pasado ha habido otros presidentes, casi que son presidentes cancilleres, el caso de Óscar Arias, pero había una estrecha coordinación con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores. Planteas que hoy hay descoordinación. Hoy hay descoordinación en una serie de acciones, y un elemento que dejé por fuera y que Pablo también mencionaba, que es el Servicio Exterior de Costa Rica. O sea, cómo está estructurado, cómo se le capacita,
cuáles son las funciones prácticas que está cumpliendo ese servicio exterior de Costa Rica, y lo hemos visto cada vez más en las diferencias que ha habido entre lo que proponen los jefes de misión en los países donde están acreditados y algunas de las directrices que salen desde Cancillería. Va más allá de la estructura, hay plan. Yo quisiera, yo esos planes, más allá de los planes que tienen que diseñarse como planes anuales, digamos, de trabajo, y sobre los cuales después se evalúa, pero de manera burocrática, no de manera política, el ejercicio de los embajadores, no necesariamente de las misiones, porque siempre hay un efecto, que eso incluso lo han medido algunos estudios, un efecto de divorciar, no de tratar de amalgamar a los diplomáticos de carrera de los diplomáticos políticos, y ahí hay un celo inevitable, sobre todo de los de carrera, a los no políticos, y ahí hay, digamos, un efecto endogámico, incluso no solo de lectura, sino un poco de lo que bien decía Carlos, de fundacional, es decir, la Cancillería es pensada desde la Cancillería y para la propia Cancillería como un fin en sí mismo, no desde el país y para el país. Y eso tiene que ver con lo que yo señalaba antes, hay una falta crítica, hay una falta de revisión desde fuera de Cancillería, digamos, no desde el diagnóstico de sí mismos, sino desde afuera, con un elemento, digamos, crítico que yo no veo, digamos, en el panorama, y que es bastante aversivo, digamos, para la propia Cancillería, una epidermis muy delgada, digamos, para recibir la crítica, incluso constructiva, digamos, incluso en elementos, digamos, tan puntuales como, bueno, usted tiene embajadores de carrera que no hablan siquiera inglés, o que no han salido ni siquiera del país. Digo, para ir a la casuística, usted revise más o menos cuáles son las publicaciones de revistas actualizadas en política internacional, en derecho internacional, que recibe la biblioteca de la Cancillería o el Instituto Manuel María Peralta, para que sus diplomáticos se mantengan realmente actualizados y no solo a través de Google. Esas revisiones específicas no le corresponde hacerlas solo a la Cancillería. Y hay que decir también, aquí hay que sumar un elemento, y es que hemos también sometido, y eso es una contradicción histórica tremenda, a una pobreza que yo diría que es imperdonable a la propia Cancillería, siendo uno de los ministerios menos presupuestados, es decir, con un presupuesto más pobre, pese a que la apuesta histórica que hicimos nosotros a finales de los 40 al abolir el ejército nos obligaba, digamos, a mantener un ejército diplomático no solo muy bien formado, sino muy bien fortalecido. Yo quiero decirle que la función diplomática de Costa Rica hacia afuera se ejerce de manera, se ejerce pobremente, no solo porque hay muy poca inversión, digamos, en la carrera como tal, sino en la institución y también en el ejercicio diplomático hacia afuera. Desde tu experiencia reciente en la OEA. Sí, claro, pero de lo que vi también, digamos, del sufrimiento de otros colegas, pero por ejemplo lo que está pasando, Claudio, con candidaturas, que es una apuesta, digamos, yo diría, más que arriesgada, llevar candidaturas de alto nivel, porque una candidatura de esas es imposible sostenerla si no es, digamos, apostando solo a la mística y no solo de amor vive el hombre. Es decir, diplomacia es importante, los gestos son diplomáticos, y si usted hace un voto de pobreza en diplomático, como pobre y chiquitico lo tienen. En la diplomacia las formas cuentan mucho, el garbo cuenta mucho. Entonces yo lo digo también desde mi experiencia, por ejemplo, habiendo tenido a cargo en el terreno, obviamente con el respaldo de todo un equipo ahí, pero de la candidatura Elizabeth Odio, diría yo que prácticamente la única que hemos sacado adelante, la más exitosa, digamos, que estuvo José Talman, pero que no es comparada con esa ni en un organismo, digamos, multilateral de la importancia de la Organización de Estados Americanos. En Naciones Unidas, digamos, hemos ido derrota tras derrota, y eso en parte porque es solo por la ineficiencia, por la falta de estrategia. Yo no me atrevería solo a decir eso. Creo que es ser justo en decir que si usted no le mete contenido también a eso, si usted no le da recursos para que esa candidatura pueda moverse donde tiene que moverse, para que los funcionarios diplomáticos puedan apoyar eso, para que usted pueda contratar estrategas cuando la propia Cancillería no los tiene, y para que un canciller pueda incluso asegurar, digamos, espacios mínimos para que esa candidatura se dé a conocer, y para que no la tomen como una candidatura de poquita cosa o venida de un país de media tabla para abajo. Y esto lo digo porque, y con esto cierro, no podemos seguir pensando que el sello de Costa Rica se impone por sí mismo. Es decir, que cuando traemos Costa Rica a la mesa, todo el resto del engranaje diplomático del resto de países se abre de par en par. No podemos ser tan megalómanos en términos patrios, y tenemos que pensar que, como todo el resto de países, igual tenemos con toda humildad que hacer la fuercita. Si bien es cierto, estamos en un carro ganador, a ese carro hay que echarle gasolina. Pero, y ese, mira, Claudio, el tema de candidaturas, a pesar de que es un asunto
que el gobierno costarricense establece prioridades, en la práctica requiere de un plan estratégico, porque no es solo, digamos, la embajada o la misión diplomática encargada de conducir el proceso, sino que todas las embajadas de Costa Rica en el resto del mundo tienen que darle seguimiento, tienen que estar presionando, estableciendo contactos, y eso requiere una contraparte en el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí, de especialistas que coordinen todo eso. No puede ser alguien que llegue en algún momento con poca experiencia a conducir el proceso. Pero aquí hay un elemento que para mí demuestra lo complejo del sistema que utiliza en Costa Rica, que es que las funciones y metas que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores se miden en los mismos términos que el Mideplan, a través del Plan Nacional de Desarrollo, mide al resto de ministerios, cuando las funciones son totalmente diferentes. O sea, ¿cuáles son las metas que a veces ponen? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántos participación en reuniones? Eso no evidencia si la proyección de Costa Rica en materia de política exterior está alcanzando el interés nacional. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo sacar provecho de las marchas bajas de un carro automático? En un carro automático, la palanca de cambios puede tener posiciones marcadas con LO1, 2 y 3, las cuales pueden usarse como marchas bajas y funcionan como un sistema de frenos de motor para situaciones especiales como una pendiente pronunciada. Si utilizas las marchas bajas como freno de motor, se consigue un menor desgaste en los frenos, un menor esfuerzo del sistema y se evita el recalentamiento de las fibras. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Este es el restaurante que tenemos las cabinas, Dura Caballo y también Dura La Poza y todo lo que tenemos aquí. Ha sido con el impulso de nosotros y también con la ayuda del INDET, porque antes muy difícil empezar como empezamos. Ahora tenemos un gran apoyo y ahí estamos para seguir adelante y con el apoyo de ustedes, también con el apoyo de Dios. En Posada Río Celeste somos gente INDET. Fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica.
contradicción en todo esto. Por un lado, ciertamente no tenemos recursos internos, pero digamos también cuando se ha planteado, y recientemente se planteó en la OEA, la posibilidad de tener más recursos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está aquí en Costa Rica. Bueno, tal vez Pablo, que estuvo 2 años en la OEA, nos podría contar esa historia, porque al final de cuentas Costa Rica no es, recientemente en la OEA no fue abierto y no fue fuerte en el apoyo de la necesidad de más recursos para un instituto que está en Costa Rica, a sabiendas de que es fundamental, no solamente porque está en Costa Rica, sino porque ustedes mismos lo decían al principio del programa, es uno de los ejes fundamentales de Costa Rica y su política exterior. Yo ahí tendría que decir algo también que no solo no se dice, ¿verdad?, sino que no lo he visto leído en ninguna parte y que es fruto de mi experiencia más directa. Y es que estamos sufriendo, Claudio y Carlos, también de lo que no nos hemos curado incluso los que leemos y analizamos estas cosas también desde la academia. Y es un desempoderamiento de todo lo que sea político, de todo el estamento político. Y eso pasa también por lo diplomático. Y un fortalecimiento de lo técnico, por tanto también de lo burocrático. Entonces yo le añado, para hilarlo a esto último que decía Carlos, le añado que estamos leyendo, digamos, una misión que es fundamentalmente política, que no tiene que ver con cuántas cartitas o que es una lectura burocrática. Estamos leyendo esa función que es política, que es, yo digo, del diplomático como gato patas para arriba, es decir, defendiéndose como puede, por satélite, a miles de kilómetros de distancia. No es lo mismo que aquí, teniendo las unidades de poder cerca, los apoyos, digamos, logísticos del caso. Usted está ya solo y tirado en terreno, y no siempre en terreno muy amigo. Además, bueno, y hay cosas además que no son tangibles, porque resulta que un embajador, por ejemplo, pero igual el resto del cuerpo diplomático que acompaña a ese jefe de misión, por lo menos debe acompañar a ese jefe de misión como el representante único del Estado, porque lo encarna una persona. Lo cierto es que ese acompañamiento es también recoger información, para que en Costa Rica las autoridades máximas tengan una lectura real en el terreno de lo que está pasando. Yo quiero decir que al debilitar, digamos nosotros, al desempoderar demasiado, al drenarle el poder también, digamos, a ese mandatado político que es el embajador, sea o no de carrera, digamos, pero frente primordialmente a la burocracia instalada, a los poderes fácticos instalados en la propia capital, usted está anulando, digamos, una capacidad política que en el fondo es también negar un mandato diplomático, un mandato democrático, digamos, por excelencia, porque del presidente para abajo, digamos, los que llegan es por un mandato popular, que es al final lo que mandan, no es la sana técnica. La técnica siempre va detrás, es un instrumento de la política, porque la política viene de la democracia. Pero hemos ido invirtiendo ese discurso, hemos ido pauperizando la política, también hay que decirlo, porque se ha manoseado demasiado, digamos, esos altos cargos que son importantes y que por tanto deben ser nombramientos bien calificados para que puedan manejar, al punto que usted llega al escenario donde hoy los embajadores, incluso en esta administración, han tenido una prohibición expresa para hablarle a la prensa, teniendo que pedir permiso incluso para publicar y reportar un artículo o para dar una entrevista, cosa que yo no había visto antes, por lo menos no en los términos, digamos, que se ha planteado aquí. Entonces yo quiero decir... ¿Cuál es la lógica de esa disposición? ¿Perdón? ¿Cuál es la lógica de esa disposición? O sea, ¿por qué esa disposición de que no se puede escribir, no se puede hablar con la prensa? Yo creo que eso tendría que explicarlo otros, pero es un calco, ahí sí me parece un tanto politiquero, de poner todos los focos, digamos, en un centro de poder y de hacer un poco lo que planteaste al principio, claro, valiéndose de la excusa de algunos advenedizos que sí al principio, digamos, utilizaron más redes sociales, pero igual que han utilizado más redes sociales algunos funcionarios de carrera y no les ha pasado absolutamente nada. O sea, hay un doble rasero, digamos, también ahí. Entonces, esas contradicciones son un poco casuísticas, pero que en el fondo le ha implicado un enorme costo a la administración Solís Rivera, y tengo que decirlo con todas sus letras, porque en el fondo ha implicado que, claro, se instala en el etos colectivo que, bueno, los embajadores de esta administración, como no se ven, como no se sabe qué están haciendo, porque no pueden comunicar, entonces o no están o hay un vacío de poder, y el cerco mediático se impone todavía más, porque los presidentes tradicionalmente se alimentan también de buenas noticias que suelen dar los diplomáticos en el exterior, pues los diplomáticos en el exterior no vienen y se meten aquí en la discusión fiscal o en el hacinamiento penitenciario, sino que vienen normalmente a contar cosas positivas allá. Y nada más para terminar y cerrar, sí, es una de las más grandes contradicciones que Costa Rica no esté deliberadamente liderando, no solo apoyando, sino liderando el fortalecimiento del sistema interamericano. Ahí no, digamos, con poses y frases, digamos, armadas,
preconstruidas o prefabricadas, sino con manifestaciones de poder diplomático importante, y sí, con el sello que tiene Costa Rica para liderar que a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana se le dé más recursos, pero también girando la orden ejecutiva para que no digamos que Costa Rica puede resolver sola el problema interamericano, pero para que en la agenda de un presidente, un canciller, esté el concitar que otros jefes de Estado, que otros cancilleres aporten recursos, y Costa Rica también rascarse la bolsa y ponerlo, porque tener la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que implicar algo para nosotros. Mira, yo creo que es esta situación que es preocupante que a estas alturas del siglo XXI se siga dando en un estado pequeño como Costa Rica, sin ejército, en donde la defensa del Estado está en manos del servicio exterior, porque no tiene un ejército que lo defienda. Entonces, pero aquí hay una marca que tiene la opinión pública de que el funcionario diplomático va de paseo, que vive en recepciones, que gana muy bien, que no es cierto, por cierto. No es cierto, y yo también viví esa experiencia como cuatro años de cónsul en Miami. Hay que andar buscando cómo obtener recursos para sobrevivir. Okay. Pero yo creo que detrás de, esa es la opinión pública, detrás de la concepción del gobierno, y esto que voy a decir en este país es prácticamente tabú, que es el principal recurso de inteligencia que tiene Costa Rica son los funcionarios diplomáticos. Esa es la principal fuente de información y la principal fuente para transmitir en situ la posición de Costa Rica y defender los intereses nacionales. Pero del canciller, y no de de todos, para abajo, hasta el agregado en alguna misión, no tienen la más mínima noción de lo que es un trabajo de inteligencia. Hay algunos que conocen lo que es hacer inteligencia, pero no, ¿qué hace un especialista en inteligencia si no tiene a dónde informar? Pero eso que decís vos, entonces me lleva a mí a dudar, por ejemplo, de qué documentos secretos puede haber después del affair en Brasil, con Brasil en Naciones Unidas, porque si no hay gente especializada en espionaje, en investigación, como decías vos, y tenemos un canciller, un embajador que es un novato y que no se le reconoce como con experiencia en Brasil, y es muy posible que esos documentos sean declarados como secretos, pero que no tengan ninguna relevancia. Claro, y a eso se suma de que es un jefe de misión, un embajador que tiene una amonestación por no presentar los informes. La calificación. Entonces, eso todavía genera más dudas de qué están haciendo. Y te digo algo por experiencia propia, que lo viví en otra función, asesorando hace muchos años a una embajada acreditada aquí en Costa Rica, el embajador. La función del embajador era prácticamente todos los días reunirse con alguien de la academia, no solo del gobierno, de la academia, del sector empresarial, del sector cultura, para que conocer cuál es la situación. Los cócteles y los cafés y los almuerzos tienen un sentido. Tienen un sentido, claro, y ahí se obtiene mucha información. Y esa información, yo llegaba después de un almuerzo con el embajador de ese país acreditado en Costa Rica a preparar un informe que después analizaban entre los miembros diplomáticos de esa embajada y lo remitían al país. Hay enormes carencias, yo diría, a nivel de formación, y ya lo decía yo antes, pero también adentrándome todavía más a nivel de experiencia, y lo cuento desde mi propia perspectiva, poniéndome los anteojos de la experiencia reciente, pero además también de uno de los dos foros multilaterales más importantes, y yo diría, sin temor a equivocarme, del más movido, digamos, en los últimos años, sin duda, la OEA. Bueno, yo contaba con 2 funcionarios de apoyo.
mientras que en gobiernos anteriores, digamos, los funcionarios de apoyo eran 6, 7, 8 y hasta 9, ¿verdad? Que es poco en comparación con el resto, digamos, de sedes diplomáticas acreditadas ante la Organización de Estados Americanos, porque son muchas comisiones, son muchas reuniones, es mucha información que recoger, y ahí se están dando, digamos, las discusiones centrales, no solo porque es el principal foro político, sino porque es el depositario de toda la regulación de la normativa interamericana. Pero partiendo de esas carencias que ya son obvias y que conocemos que padece el cuerpo diplomático, vos vas a la OEA, me imagino que tenés una previa reunión con el canciller, y el canciller te dice en la OEA durante los 2 años que vas a estar vos en esa gestión, hacia dónde va Costa Rica. Y entonces yo pienso en el presidente de la República, y el presidente de la República dijo que íbamos a tener una mirada al sur, pero el caso de Costa Rica representa de Panamá hacia abajo, y hay conflictos que se han presentado y que han generado resquemores a nivel nacional de cómo Costa Rica se comporta en el caso de Brasil y cómo se comporta en el caso de Venezuela. Bueno, ¿qué instrucciones tiene un embajador como el caso tuyo, que estás diciendo que es una de las organizaciones más importantes, si no la más importante del continente, y debe ser instruido, me imagino yo, por un canciller? Bueno, hay que decir que la comunicación, digamos, con el canciller González no es una comunicación ni muy abierta ni muy frecuente. Es decir, si bien es cierto, la jerarquía de Cancillería es una jerarquía muy marcada, es decir, eso es un ejército, no lo hemos dicho solo en términos metafóricos, sino que es un ejército, pero civilista, por decirlo así, un ejército de saco y corbata. Es lo cierto que en esta administración eso ha sido particularmente vertical. Y creo que además, y eso es por un tema ideológico, que no sé qué tanto es de la administración o más del canciller González, y es que no hay una priorización en la política internacional, sino en lo que él ha dado a llamar la diplomacia económica, que no es otra cosa que el comercio exterior. Y esa agenda sí está muy priorizada. Pero para eso hay un ministerio específico. El Ministerio de Comercio Exterior. Pero es lo cierto que al mandato político y a los temas de discusión política no se le da tal grado de importancia. Y se lo pongo así, para que el tema de Venezuela estuviera bien tratado en la OEA, hubo que vencer una enorme resistencia a nivel de Cancillería y atrevernos, digamos, a asumir una posición que hubo que construir, obviamente, con la óptica de la información de primera mano, porque era en la OEA donde estaba residiendo esa discusión, pero en donde en el fondo, pese a haber fijado elementos importantes, y Costa Rica dio el primer paso antes de la cumbre de Panamá y dijo 3 cosas importantísimas: liberen presos políticos, fijen la ficha de elección, y sembramos pique de un elemento al que después no se le ha dado suficiente seguimiento, que es Costa Rica no seguirá a Venezuela en nada que se aleje del curso democrático, y eso lo sustentó el presidente Solís después en la cumbre de Panamá, antes de que otros presidentes levantaran la mano y dijeran: aquí estamos también en este tema solidarios con el pueblo de Venezuela, porque no era estar ni de un lado ni de otro, era estar con el pueblo de Venezuela, que es el que está sufriendo la crisis, y con los derechos humanos y con la democracia. Pero después de eso, la instrucción directa era: no queremos crear polémica ni entrar en discusiones ni en ese tema ni en otros para no abrir enfrente, lo cual es antinatural, digamos, porque con las cosas que están pasando, mi tesis siempre fue que en estas cosas Costa Rica tenía que implicarse progresivamente, porque además ya habíamos puesto un pie, no podíamos ya sacarlo. Y si bien es cierto, se han mantenido posiciones, creo que son posiciones muy típicas del discurso, digamos, que es costumbre Cancillería, que es confundir la prudencia, digamos, como un fin en sí mismo. La prudencia es una forma, pero es lo cierto que en estos casos Costa Rica, me parece a mí, debería estar más presente que decir simplemente abonamos por el diálogo y apostamos porque entre los venezolanos se pongan de acuerdo. Aquí creo que hay que hilar mucho más delgado ya a esta altura. El gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana.
Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Tenemos pensado que ya el próximo año, si Dios lo permite, estar empacando el arroz de la zona, producto 100% nacional. Recibimos el apoyo total del INDER, eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. El propósito de nosotros es entrar en la comercialización de arroz. La persona que prueba ese arroz ya queda encantado, enamorado. En el CEPROMA Bagaxi de Bagaces somos gente INDER. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. No es solo tener protagonismo, y eso en la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica no solo tuvo protagonismo en muchos temas, sino que asumió la bandera e impulsó una serie de acciones internacionales en muchas áreas, incluso en derecho internacional, que se le reconocían a Costa Rica. Entonces, ahora, y lo mencionaba antes, del discurso del presidente trazando cuáles eran las líneas y los círculos concéntricos y de mirar al sur, y unos días después al canciller dando otro discurso para precisar algunas acciones, pero de ahí a lo que tenemos hoy ha caído a un mensaje tímido que no se ha transformado en una demanda en la OEA y en otros foros regionales. Y hay un detalle fundamental en diplomacia: la forma cuenta muchas veces más que el fondo. O sea, no es solo qué se dice, sino cómo se dice, en qué momento y con las palabras adecuadas para demandar acciones concretas, que en el pasado Costa Rica lo hizo en muchas ocasiones y que ahora vemos ese mensaje tímido, pero no se pasa a la acción siguiente. Si se me permite, Carlos, decía algo que es central, que es no se trata de protagonismo, no, pero en el caso de Costa Rica, decía, en los pilares de la primera pregunta que planteabas, Carlos,
Claudio, se trata de temas en los que no podemos dejar de ejercer un liderazgo. No necesariamente ese liderazgo de ser protagonista, puede ser un liderazgo silencioso, inteligente y bien pensado, pero no son temas en los que Costa Rica puede simplemente decir, no, es que hay que ir mancomunadamente y ver cómo actúan otros países. Bueno, podemos simplemente ir acompañando a otros países o podemos liderarlos porque somos países que además estamos en una posición geopolítica que uno entendería que el presidente Santos, con un proceso de paz, con una frontera caliente, como la llama algún libro célebre en Colombia, el presidente Santos no se va a meter en medio de este berenjenal que es Venezuela. Sin embargo, ahí es donde viene la contradicción señalada hace un tiempo. Bueno, nos comemos un pleito más o menos gratuito, que a esta altura todavía no tenemos explicaciones congruentes, además una construcción de un relato previo para que el costarricense entendiera por qué pasó eso, sino que eso pasa de repente, sin que después tengamos explicaciones muy congruentes tampoco y convincentes desde el punto de vista política exterior, no solo de opinión pública, pero en el caso de Venezuela no, o hemos venido teniendo también palabras muy duras, por ejemplo, con Nicaragua, que no nos sirven de mucho, y seguimos teniendo a Nicaragua en la misma posición en cuanto a relaciones, digamos, bilaterales que teníamos al principio de este gobierno. A sabiendas de que va a seguir con el mismo gobernante de Nicaragua. Bueno, claro, pero que además dentro del cambio que promete la administración Solís, la política exterior también pasaba por cambio. Y si bien es cierto, la excusa, porque ya a esta altura es excusa, no era una buena explicación, no es solo ya una buena explicación, era los conflictos en La Haya, ¿verdad? Y el juicio que teníamos pendiente, si bien es cierto, viene el tema todavía marítimo, pero no podemos estar argumentando eso perennemente como una excusa para no entrar en un diálogo franco y para recuperar una relación con Nicaragua a la que estamos obligados. Esto le guste o no a una opinión pública que de política exterior lamentablemente sabe bastante poco. Ojalá la política exterior entendiera todo esto, fuera mucho más potable, digamos, para el costarricense, y los medios de comunicación le entregaran un poquito más de atención, porque para Costa Rica es central, lo hemos dicho muchas veces. Te cito un ejemplo, porque ambas partes en algún momento me consultaron, que fue el litigio en La Haya entre Perú y Chile. El hecho de que tuvieran ese tema en La Haya y que estuvieran esperando la sentencia de La Haya no implicaba que ninguno de los dos gobiernos dijera, no, ya no trato tal tema, ya no cuestiono a la contraparte porque estoy esperando el resultado. No, ese es un proceso que se judicializó y se encasilla ahí, seguimos con el resto. Y se sigue con el resto. Si hay que cuestionar a la contraparte, diplomáticamente se hace. Incluso hay muchos mensajes. Por ejemplo, cuando termina su periodo porque se jubila Javier Sancho como embajador en Managua, un mensaje muy claro en diplomacia es tardar meses en nombrar a otro embajador y mantener un ministro consejero en funciones. Ese es un mensaje en diplomacia. Pero ahora me llevas a pensar, y se los planteo, porque en la revista Decisiones, en esta última edición, el embajador de México plantea una dura crítica y una molestia por unas declaraciones que da el ministro Arauz de Agricultura en relación al tema del aguacate. Y ya dicen que están decididos a ver qué camino siguen, si la OMC o si siguen por el camino establecido en el Tratado Libre de Comercio entre Costa Rica y México. Pero por otro lado ya vimos un protagonismo que pocas veces se ve de un embajador como el embajador de los Estados Unidos reclamándole en el campo comercial también a Costa Rica posiciones que atentan contra los acuerdos de ambas naciones. Entonces al final de cuentas encontrás que el comercio exterior y las relaciones internacionales en muchas ocasiones van de la mano. ¿Hemos hecho mal nosotros en el país de separarlas? ¿O por qué, tal vez para que ustedes nos ayuden a interpretar, por qué los embajadores, en este caso, de Estados Unidos y de México, abiertamente y con dureza critican la posición de Costa Rica? Claudio, la política exterior de un país es una y tiene múltiples ramas, ¿no? Como múltiples actores que la ejecutan. Dentro de las dos principales ramas está la política exterior propiamente dicha y la política comercial exterior. El embajador de un país acreditado en otro interviene
tanto en asuntos políticos como en asuntos comerciales. Por instrucciones. Que en este caso hayamos decidido separar en 2 ministerios esas funciones, desde mi punto de vista, no significa que la política exterior se haya dividido. La política exterior debe ser una. La clave estaría en la coordinación que tengan esos 2 ministerios. Pero no hay coordinación, ustedes lo acaban de decir, entre el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, menos entre 2 ministros. Ese es un problema. En esta administración, al menos. Sin además un tronco común de lealtad partidaria o de origen, digamos, electoral que les obligue, digamos, a tener también una congruencia siquiera ideológica. Es decir, pero me da la impresión que el ministro de Comercio Exterior y el canciller deberían estar como muy de acuerdo en una política por su mente o su ideología conservadora, y están muy de acuerdo, ¿no? Bueno, pero yo creo que se ha explicado muy bien aquí en la primera parte de la pregunta que planteabas, Claudio, que es, digamos, la conexión entre política exterior y comercio exterior. Pero pienso que hay un elemento que quizás sea todavía más importante señalar. Tu pregunta, que es la segunda parte, que es, bueno, vemos a embajadores, en este caso citado Estados Unidos y México, beligerantes, digamos, reprochando, reclamando y sosteniendo una posición firme, digamos, y debatiendo políticamente en función de los intereses que protege, que son los de sus países, Estados Unidos y México, directamente con ministros de Estado. Y eso es algo muy interesante, porque eso implica un empoderamiento a agentes de carácter político que son diplomáticos, digamos, que están puestos no para ser ventrílocos, sino para hacer lo que el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo al principio de esta administración: yo quiero embajadores pensantes. Y esto lo quiero decir porque no hay otra forma de tener buenos embajadores, sino embajadores a los que, claro, en el marco de una instrucción, por supuesto, dijimos, es un ejército, y para que no sea además una proyección personal, sino una proyección de una fijación de una política de Estado. Eso está claro. Y debe haber además una jefatura, que puede ser presidente o puede ser a medio camino un canciller, digamos, que es prescindible, no como un presidente que usted no lo puede cambiar y que es el jefe al final de la política exterior. Eso hay que decirlo bien, sea o no, digamos, un presidente canciller. Pero ciertamente usted tiene ahí el ejemplo de 2 embajadores muy empoderados políticamente y con capacidad, digamos, de defender los intereses del país. Eso es un ejemplo para nuestro cuerpo diplomático. Por supuesto, porque además, si repasamos el prontuario de estos 2 embajadores que está citando, son 2 embajadores muy buenos y de peso, son embajadores de nombramiento político. Entonces, esto lo digo porque en Costa Rica se ha llegado a plantear desde, digamos, los funcionarios de carrera en la Asamblea Legislativa, cosas que para ellos son naturales, pero que son absolutamente anodinas desde el punto de vista institucional, democrático y republicano, que es, por ejemplo, que no deberían haber embajadores que no sean de carrera, que incluso deberían los jerarcas, digamos, en la medida de lo posible. Y pasó algo similar con el embajador de Chile en temas porcinos. Y es lo natural, es lo natural en Nicaragua, por ejemplo, y creo que eso también lo dejaba entrever de alguna manera el ex embajador Sancho. Es decir, ciertamente se le tiene que dar cierto margen de acción, cierto margen de maniobra al embajador, no solo para que haga y para que busque los propios caminos, porque si no opera, lo que me decía mi otro viejo embajador de carrera, también que me antecedió en la OEA, ya retirado también, y me decía, es un poco complicado cuando uno es el que está en el baile y por control remoto le dicen que no baile el merengue, que es el que uno está escuchando, sino que se ponga a bailar tango, lo que genera unos conflictos y empieza a majarle los pies a todo el mundo. Hay algo que lo entienden en muchos países, Estados Unidos, conozco el caso de Japón, el caso de Taiwán. Hay embajadores en países claves que tienen que ser especialistas, no embajadores de carrera. Tienen que ser especialistas en el tema que es estratégico en las relaciones con ese país. Y en muchos casos, la clave de la función que ejerce ese jefe de misión está en que pueda tener comunicación directa con el presidente y no tenga que llamar al director de política exterior, el director al canciller, el canciller al presidente. Y estar maniatado. Así como también es importante, más allá de esa, para bastantear esto y ponerlo en su justa dimensión, así como también puede ser que no solo el elemento político sea el que impere. Por ejemplo, en La Haya, siendo que se acredita primordialmente como un tema de estrategia también ante tribunales
internacionales, entonces es lo óptimo que el que está acreditado sepa un poco de eso, o que el que va al Vaticano, por ejemplo, entienda un poco también de la lógica de una embajada que es muy particular, digamos, y que no es lo mismo que la OEA o Naciones Unidas, o una embajada bilateral que en una línea similar, porque se nos va el tiempo y lo que queda es poco, 1 minuto para cada uno. Hay nuevo presidente en los Estados Unidos de América. A partir de enero nosotros deberíamos tener una estrategia también, porque ya no solamente es un cambio de personas, sino es un cambio de partido político. Estamos hablando del Partido Republicano. ¿Qué debería plantearse Costa Rica en ese marco de las relaciones, no solamente con la nación más poderosa del mundo, sino con su socio comercial más importante? Carlos. Yo supongo que desde hace varios días, apenas se conoció que Trump ese es el presidente electo, hay un equipo, es lo menos que se puede esperar, en Cancillería, analizando. Sos bien pensado vos. Analizando optimista. qué va a pasar a partir de enero y cuáles son los contactos que desde ahora deben establecerse con el nuevo equipo del presidente electo Trump para saber cuál va a ser las relaciones bilaterales, porque hasta el momento durante la campaña no se conoció un plan de política exterior de parte del candidato republicano, sino una serie de declaraciones, amenazas, cosas sueltas que no se pueden mantener así. Pero si nosotros hubiéramos estado mirando al sur, como dijo el presidente, podríamos haber tenido una política en común, el sur, para enfrentar a un presidente norteamericano que tiene o que evidencia que quiere tener una mala relación con América Latina. Sí, pero para eso hay que entender muy bien y hay que saber leer los tiempos en política y entender muy bien de política exterior y ejercer un liderazgo y haber ganado ya en estos primeros 2 años y resto de administración también un liderazgo, digamos, a nivel de cancilleres y, por qué no decirlo, también a nivel de presidentes, como para poder capitalizar esto, digamos, en estos nuevos escenarios que se vienen, que son arenas movedizas, todo está por verse, pero nos pedís hacer prospección, un poco análisis de escenario. Bueno, yo lo que diría por tiempo, que hay 2 elementos, digamos, que tenemos que tener muy presentes desde el punto de vista de la diplomacia. Y es que vamos a empezar a ver formas que pensábamos ya desterradas, muy típicas de la Guerra Fría, ¿verdad? A partir de Donald Trump, es decir, el alejamiento, digamos, de esa diplomacia impositiva de Estados Unidos como una policía, digamos, mundial, no solo regional, como el tío Sam, la política del garrote, esa, digamos, con Obama había terminado ya de quedar, digamos, erradicada, al menos, sobre todo desde la forma, digamos, ya no era una cosa evidente, se habían ido más por la negociación del libre comercio y de procurar en foros multilaterales tener un peso mayor. Yo creo que ahí vamos a tener una involución con la que vamos a tener que aprender de nuevo o reaprender, digamos, a tratar. Y lo segundo, y que es al que yo más le temo, y es que vamos a tener probablemente un enfoque mucho más guerrerista en el tema de las drogas, en el tema de la seguridad, que pasa también, digamos, por la política exterior. Y ahí Estados Unidos probablemente, y eso es algo que nos debe interesar, que debemos estar leyendo, que no es una cosa solo de Cancillería, sino también de los jerarcas del ramo, del Ministerio de Seguridad, de la comunicación con la gente de la DEA, con la Embajada Norteamericana, para empezar a ver cómo Donald Trump va a querer que nos enfrentemos el tema de las drogas, porque si va a ser, digamos, por la vía de la guerra a las drogas, visto como un problema de violencia y seguridad ciudadana, y no como un problema de salud pública primordialmente, de mala política social, entendiendo que la mejor política criminal es una buena política social, si nosotros no hemos hecho, digamos, esa aproximación, esa lectura del terreno, me temo que ahí, en el tema de seguridad, vamos a empezar a ver los efectos en nuestras calles. Oyéndolos a ambos, recordé mucho al maestro Wilbur Jiménez Castro, cuando hablaba de la importancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores era intersectorial y que estaba obligado el canciller a tener constantes reuniones con los diferentes ministerios, porque de ahí formaba su política exterior en las diferentes áreas: seguridad, agricultura, comercio y mucho más. Agradecerles a ambos, el tiempo es siempre el enemigo de los programas de televisión, agradecerles mucho a Pablo y a Carlos por su presencia. No es la última vez que vamos a hablar de política exterior. Gracias, más bien. Muchas gracias. Muy bien, sobre todo a usted agradecerle el habernos acompañado en Noches sin Tregua. Los esperamos en 8 días en ese compromiso que usted tiene todos los lunes a las 10 de la noche con la política con P mayúscula. Muchas gracias.